conociendo al Espíritu Santo. Todo este mes venimos hablando sobre la importancia del Espíritu Santo. Bueno, desde el mes anterior en realidad, porque recién empezó septiembre, pero desde finales de agosto venimos hablamos sobre la llenura del Espíritu Santo, hablamos sobre el bautismo del Espíritu Santo, y tal vez tendríamos que haber arrancado con este tema, pero vamos a ir al revés. ¿Quién es el Espíritu Santo? Yo sé, parece pregunta de jardín de niños, pero hay una gran ignorancia a veces de parte de nosotros sobre quién es el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo era conocido como el poder o como la fuerza de Dios, ¿sí? No tenía mucha relevancia el Espíritu Santo, solamente descendía cada tanto sobre los profetas, ¿sí? A veces sobre algún rey, que en el caso de David, pero no se hablaba demasiado de él. En el Nuevo Testamento, cuando Jesús, antes de que Jesús se vaya, Jesús dice, les conviene que yo me vaya, se lo dice a sus discípulos. Obviamente ellos se habrán quedado, ¿por qué? Yo hubiera pensado lo mismo, ¿por qué me conviene que se vaya Jesús? No, quédate Jesús, yo le hubiera dicho. Pero Él les dijo, les conviene que yo me vaya porque mi Padre les va a enviar a otro, al Consolador, al Espíritu Santo. Obviamente ellos sabían del Espíritu Santo, pero no había demasiada información en esa época, porque solo tenían el Antiguo Testamento, sobre quién era, qué hacía el Espíritu Santo. Yo les soy honesto, cuando yo me convertí, yo era católico, mi familia era católico, pero no practicantes de nombre, nada más. Y cuando yo me convertí, fui el primero en mi familia, en una gran familia, ¿sí? Mi madre, tenía 10 hermanos más, así que tenía yo como 100,000 primos. Y de toda mi familia, ninguno era cristiano. Yo fui el primero que se convirtió a los 14, 15 años. Y mi información sobre Dios obviamente era muy básica. Yo sabía que existía Dios. Había escuchado el Espíritu Santo, pero me sonaba algo como muy raro, porque en la Iglesia Católica se lo maneja también como algo místico. Me parecía como algo raro que había por ahí. Cuando yo me convertí a Cristo, yo empecé a aprender de Dios, pero obviamente lo primero que aprendí era de Jesús, ¿sí? Que es el Salvador, lo que Él hizo, todo. Pero en una ocasión me regalaron un libro que se llama Buenos días Espíritu Santo, del autor Benny Hinn, donde explicaba justamente de la relación que este evangelista empezó a tener con el Espíritu Santo. Y ahí yo me empecé a interesar en quién era el Espíritu Santo. Y la Biblia nos habla de él, pero yo noto que se habla poco en las iglesias sobre quién es el Espíritu Santo, obviamente porque nuestro Salvador, o digamos el centro de toda la Escritura, es Jesús. Sin embargo, nosotros estamos en la era del Espíritu Santo. Hay 3 eras en la historia de la humanidad, ¿sí? Está la era del Padre, que es desde la creación hasta Malaquías, por así decirlo. Está la era de Cristo, donde Jesús fue el que se manifestó desde su nacimiento hasta su resurrección y cuando asciende al cielo. Y a partir de ahí empieza la era del Espíritu Santo, donde quien está acá en la tierra, quien está manifestándose, quien está presente, quien está haciendo la obra, quien está levantando a la iglesia y salvando almas, es el Espíritu Santo, ¿sí?
Es más, la Biblia dice que el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado. En otras palabras, tú no te convertiste porque te habló tu prima, tu vecina, porque la campaña estuvo linda o porque... No, tú te convertiste porque el Espíritu Santo estuvo trabajando probablemente años o meses antes en tu corazón para que tú fueses salvo. Y usó a alguien y creó ciertas circunstancias para que tú seas salvo. Ese es el trabajo, entre tantos, del Espíritu Santo. Entonces tenemos que entender, número uno, que el Espíritu Santo es Dios. No es un poquito más chico que Dios, no es el poder de Dios, ¿sí? No, es una persona. Porque nosotros pensamos que persona es sinónimo de humano, no. Hay 3 definiciones o 4 definiciones para persona. Una es la filosófica, otra la fisiológica, otra la psicológica, ¿sí? Y una persona, según la parte filosófica, dice que la persona es un quién y no un qué. ¿Sí? Es un quién, es alguien, no es un qué, no es una cosa. Entonces, cuando nosotros decimos que el Espíritu Santo es el poder de Dios, no. El Espíritu Santo no es un qué, es un quién. Eso lo hace ser una persona. 2, la parte psicológica. El Espíritu Santo, la definición de persona es, en psicología, es que una persona es alguien que tiene personalidad, que tiene sentimientos. La Biblia dice, no contristen al Espíritu Santo. Tiene sentimientos. Tiene voluntad. ¿Sí? El Espíritu Santo hace lo que Él quiere, dice. Dice, el viento sopla, no sabes de dónde viene ni de dónde va, y así es todo aquel que es guiado por el Espíritu. El Espíritu guía, Él sabe, Él va hacia donde Él quiere. Entonces el Espíritu Santo es una persona porque tiene personalidad, tiene voluntad, tiene deseos, tiene planes, tiene pensamientos. Entonces el Espíritu Santo no es una palomita, no es un fuego, no es el poder de Dios. Sí se le representa o se le ha representado en la Biblia como un fuego, como una paloma, pero eso son solo representaciones. ¿Sí? Es como cuando un candidato dice que es el león, como ahora no es que es un león de verdad, es una representación que eligieron sus seguidores o él para representarse y dice que los otros son palomas. El Espíritu Santo se ha representado con diferentes figuras, pero no por eso es un qué, es un quién. El Espíritu Santo es una persona, tiene personalidad, tiene voluntad, tiene planes, tiene propósitos, tiene objetivos. En otras palabras, la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo es igual a Dios, igual en poder, igual en voluntad, porque es omnipresente, es omnipotente, es omnisapiente, tiene todas las cualidades y características de Dios. Porque tal vez por mucho tiempo hemos pensado como que el Padre es como que es Dios y Jesús es su Hijo y el Espíritu Santo es como su mayordomo. La gente tiene esas ideas porque la religión ha hecho esa imagen. Pero el Espíritu Santo es Dios, digno de gloria, honra, respeto, obediencia, adoración. Es igual a Dios. Es Dios mismo. Y es el que está acá en la tierra. El Padre está sentado en el trono, Jesús está sentado a su diestra, el Espíritu Santo está aquí, acá en la tierra. Es su era, es su momento. Entonces la iglesia por mucho tiempo ha sabido muy poco del Espíritu Santo. Y cuando hablo de la iglesia hablo de los cristianos, hablo de nosotros, hermanos.
Es verdad, y yo cuando empecé, mira, te voy a decir cuán ignorante era yo del Espíritu Santo, que cuando yo empecé a hablar al Espíritu Santo pensaba que me sentía como incómodo, como que estaba pecando al orarle al Espíritu Santo. Así de metida tenía la religiosidad de mi mente, y la tienen muchos cristianos. Se les hace raro orar al Espíritu Santo, hablar con el Espíritu Santo. Simplemente si yo les pregunto a ustedes, ¿cuándo fue la última vez que hablaron con el Espíritu Santo? Muchos de ustedes no me van a saber responder. Porque obviamente que Dios es uno, y no vamos a entrar con la Trinidad porque nos va a explotar la cabeza ahora, a explicar la Trinidad, pero Dios es uno. No hay celos en la Trinidad. No hay competencias, no hay envidias. Es uno. ¿Sí? Oye Israel, el Señor tu Dios, el Señor uno es. ¿Sí? El Espíritu Santo es igual a Dios y está aquí en la tierra. Es Dios mismo. No hay celos en la Trinidad. Entonces tú puedes hablar con el Espíritu Santo. Es más, tú tendrías que hablar con el Espíritu Santo. Pablo dice, el amor del Padre, la gracia de Jesucristo, la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. O sea, la comunión. Otras versiones lo pueden traducir como la comunicación. La comunión es tener algo en común. ¿Sí? Habla de una relación. La iglesia de hoy en día y los cristianos muy pocos tienen comunión con el Espíritu Santo. No es lo mismo orar al Padre o a un Dios que está sentado a lo lejos que orar a Dios que sabes que está aquí, más cerca que tu propio aliento, el Espíritu Santo. Entonces yo empecé a hablar con el Espíritu Santo, yo me acuerdo, cuando me enteré de esto, y mi relación con Dios cambió. Se convirtió en algo mucho más cercano, mucho más íntimo, porque empecé a ver al Espíritu Santo no solo como alguien que me ayuda, o como una nube. ¿Viste? Tenemos ideas raras. Algunos se le imaginan como una nubecita que se informa, como un fantasmita, ¿viste? Como un Gasparín. Hay muchas ideas equivocadas sobre el Espíritu Santo. Es Dios mismo. Pero está cerca mío. Mira, es tan importante el Espíritu Santo dentro de la Trinidad que Jesús dijo, miren, si ustedes blasfeman contra el Padre, se les puede perdonar. Si hablan mal del Hijo, también. Mas hay de aquel que hable mal, que blasfeme del Espíritu Santo. Es el único pecado imperdonable en la Biblia, el único, ¿eh? La blasfemia, el hablar mal del Espíritu Santo. Yo lo siento por todos los cristianos religiosos que en su afán de no sé de qué, se han llegado a burlar de las manifestaciones o del poder o de los dones del Espíritu Santo. Yo digo, no entendieron cuando Jesús dijo, cualquier cosa te va a ser perdonada, pero el que hable mal, ¿y cuál es el contexto? ¿Cuál es el contexto? ¿Por qué Jesús lo dijo? Porque Jesús echaba fuera demonios y los fariseos vinieron y le dijeron, tú echas fuera demonios por el poder de Belcebú. Y Jesús dijo, a ver, calladitos le dijo a los fariseos. Cualquier cosa te puede ser perdonada, pero no me hables mal del Espíritu Santo, llamándolo un demonio. Y viste, a veces muchos cristianos de tradicionalistas o religiosos han murmurado sobre los dones del Espíritu, sobre las lenguas, o criticado a otro cristiano que tal vez está bajo el poder del Espíritu Santo, bajo la influencia del Espíritu Santo,
Y como no lo entienden, lo critican. Eso es lo que hicieron los fariseos. No entendían cómo Jesús tenía el poder de sacar un demonio y se les hizo fácil decir, seguro porque tiene un demonio él adentro. O lo hace por el poder de Belcebú. Y ahí es donde Jesús dijo, cuidado, porque cualquier cosa te va a ser perdonada, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo, por lo que uno ve, la misma Trinidad, el Padre y el Hijo dicen, no me toquen al Espíritu Santo. ¿Por qué? Me pongo a pensar, ¿por qué? Acuérdense, si bien Dios es uno, el Hijo tiene una personalidad, el Padre tiene una personalidad. ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Por qué el Padre y el Hijo dicen, no hablen mal del Espíritu Santo? Yo creo que el Espíritu Santo representa la parte más sensible de Dios. Por eso se le representaba como una paloma. Una paloma es un animal manso, sensible, ¿sí? Te tenés que acercar suavemente. Es más, hay un versículo en la Biblia que dice, y no contristen al Espíritu Santo. Mirá que no dice, no contristen a Jesús, o no contristen al Padre. Pero dice, no contristen al Espíritu Santo. Dando a entender, más allá de lo que dice el versículo, que el Espíritu Santo se puede poner triste. Y no sé si te has puesto a pensar, yo, ser humano insignificante, ¿puedo provocar una tristeza en el Creador del universo al contristar al Espíritu Santo? Porque es Dios. ¿Quién hizo los cielos y la tierra? El Espíritu Santo. Dice, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Fue el Espíritu Santo el que creó la tierra y el que nos creó a nosotros. Entonces el Espíritu Santo vendría a ser como la parte más sensible de Dios. Ponte a pensar, es el que viene a habitar a nosotros y dice que nos convertimos en ese momento en su templo. ¡Qué locura! El Dios del universo, santo, puro, sin mancha, justo, viene a habitar adentro de esta porquería. Seamos honestos. Los seres humanos no somos ni lo más limpio, ni lo más santo, ni lo más puro. Con todos nuestros dramas y celos y conflictos y peleas. Por eso, mira, el versículo que dice, no contristen al Espíritu Santo. ¿Y cómo es que uno lo contrista? Lo dice en el versículo siguiente, quítese de ustedes toda gritería, toda contienda, todo pleito. Pero no es pecado enojarse, dicen algunos pastores. ¿Cómo que no? Si no, si estoy contristando a Dios por mis peleas, mis pleitos y mis contiendas, ¿cómo que no es pecado enojarse? Los gritos, las discusiones ponen triste al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque está dentro tuyo, mi hermano. Está dentro tuyo. Cuando vos sentís bronca, Él la siente. Cuando vos sentís celos, cuando vos sentís envidia, cuando vos sentís esos malos sentimientos o esa negatividad que produce la carne, Él la siente y eso lo pone triste. Entonces yo te estoy hablando de estas cosas porque se habla muy poco en la iglesia sobre nuestra responsabilidad y la relación que tenemos con el Espíritu Santo. Tenemos una relación que a veces ignoramos. El Espíritu Santo está ahí desde que te levantas, mientras vas a tu trabajo, mientras estás peleando con tus hijos o tu marido o tu esposa.
hasta que te duermes. Está ahí. Pero muchas veces lo ignoramos y hablamos muy poco con Él. Cuando la Biblia dice que tengamos comunión con el Espíritu Santo. Entonces yo lo que empecé a hacer es empecé a hablar con el Espíritu Santo y al principio era muy raro. Hola, Espíritu Santo, nunca te había hablado. Y me sentía raro orando al Espíritu Santo. Pero fui sincero, yo tenía 14, 15 años, bueno, ahí ya tenía un poco más, unos 17 años, ya me había convertido. Le dije, Espíritu Santo, quiero conocerte. Quiero escucharte, quiero sentirte, quiero estar consciente de ti. Y ahí empezó una búsqueda y un caminar, ¿sí? Un camino personal. Hoy puedo decir que conozco bien al Espíritu Santo. Antes no lo conocía y yo sé que hay muchos cristianos que solo hasta ahora han conocido a Jesús y han conocido al Padre, pero no conocen al Espíritu Santo. Cuando es el Espíritu Santo el que está aquí en la tierra con nosotros. Tiene que empezar con una búsqueda. Tiene que empezar con estar conscientes de quién es Él. Por eso les estoy hablando de esto. Tiene que ver con entender su función. ¿Qué es lo que hace acá en la tierra? La Biblia dice que es el consolador. ¿Y cómo te va a consolar a alguien que ni conoces? Pensá. ¿Cuántas veces te has sentido triste? Solo, sola. Y ahí está el consolador para ti. Pero como no lo conocemos, porque nunca hablamos con Él, pues no estamos disfrutando de su consuelo. Entonces es muy importante saber quién es el Espíritu Santo, cómo trabaja el Espíritu Santo, cuál es su relación conmigo. Es más cercano de lo que tú piensas. Está más involucrado en tu vida, en tu salvación, en la iglesia en general, de lo que tú piensas. Fue el que te salvó, fue el que te ayudó a arrepentirte, fue el que te hizo creer, el que te dio fe. La Biblia dice, la fe es don de Dios y la fe nos es dada por el Espíritu Santo. Te voy a decir otros datos más. Obviamente el Espíritu Santo es omnipresente, es omnipotente, es omnisciente, todo lo sabe, es eterno. No te voy a dar todos los versículos porque se nos va a hacer muy largo. Es una persona, toma decisiones de acuerdo a su voluntad, nos da dones o regalos, ¿sí? Está en 1 Corintios, los dones del Espíritu. Se le puede tratar como una persona, hay versículos que lo confirman, Hechos 5:3, Hechos 7:51, Efesios 4:30, Hebreos 10:29. Después si quieren los pueden mirar la prédica y búsquenlo en su casa. El Espíritu Santo nos testifica, nos convence, nos guía, nos conduce, nos entiende, nos habla. Y tengo todos los versículos que prueban eso. Juan 14:26, Juan 15:26, Juan 16:8, Juan 13. En conclusión, el Espíritu Santo está más activo de lo que nosotros nos damos cuenta en nuestra vida. Y a veces tiene un papel para nosotros casi invisible. De ahí es que cuando un cristiano toma conciencia de quién es el Espíritu Santo y empieza a tener una relación no indirecta, ¿sí? Porque hasta ahora tal vez muchos de ustedes o de los que nos ven en internet han tenido una relación indirecta, hablándole al Padre, orando a Jesús, pero quien ha estado dando respuesta cuando estabas solo, cuando necesitabas sanidad, cuando pedías a Dios ayuda,
Era el Espíritu Santo. Siempre es Él el que está ahí a tu lado. Perdón. Entonces, mi hermano, hoy hablamos en el estudio, en la mañana, más temprano, perdón, que necesitamos poder para ser, ya no te estoy diciendo para servir a Dios, necesitamos poder para ser cristianos. Qué difícil es ser cristiano. Voy a volver a repetirlo. Qué difícil es ser un verdadero cristiano. Porque sí, decir yo soy cristiano es fácil. Pero ser un cristiano de la Biblia es difícil. Negarse a sí mismo todos los días, tomar tu cruz, poner la otra mejilla. No pagar mal por mal. Responder con bendición al que te maldice. Caminar y vivir en santidad. En un mundo que se maneja con la hipocresía, con la falsedad, con la mentira, con el engaño. Tú ser honesto, ser sincero, hablar siempre la verdad. Eso es lo que me refiero. Qué difícil es ser cristiano, ¿o no? ¿Por qué? Porque tenemos un mundo que tira para el otro lado. Y no solo es el mundo, tenemos nuestra carne que pelea para el otro lado, porque dice, manifiestas son las obras de la carne. Y dice en Gálatas que hay una lucha entre el deseo de la carne y el deseo del espíritu. Hay una lucha constante y una guerra en nuestro interior. Porque nuestra carne quiere hacer lo opuesto a lo que el Espíritu Santo quiere. Nuestra carne quiere mentir, quiere ser viva, quiere salirse con la suya, quiere ganar siempre, quiere disfrutar de las pasiones, de los deleites temporales, del pecado, de lo que este mundo ofrece. La carne quiere responder y ser orgullosa y no dejarse y pelear y siempre ganar sin importar a quién pisa. Esa es la carne. La Biblia dice, manifiestas son las obras de la carne, contiendas, pleitos, iras, borracheras, orgías. Habla de la carne puede ser tan depravada. Por eso a veces vemos cristianos que dicen, ¿cómo ese es cristiano? Es su carne. En su máxima expresión, y de Dios tiene muy poquito. ¿Sí? Si nosotros dejamos que nuestra carne gobierne, podemos convertirnos en Hitler, casi en un hijo de Satanás. Cualquiera de nosotros, Nadie se persigne, por favor. Porque todos tenemos nuestra carne, nuestra carne nos puede llevar a la perdición. De ahí que la Biblia dice, crucifiquen la carne con todas sus pasiones y deseos. Mátenla. Ponela en una cruz y dejarla bien clavada. Por eso es que me tengo que negar a mí mismo. ¿Entienden por qué digo? Qué difícil es ser cristiano. Un cristiano de verdad estoy hablando, no un cristiano de iglesia o de nombre. Un cristiano de verdad es difícil porque es una lucha diaria. Es una lucha constante. Es ir contra la corriente. No solo de mi carne, sino la corriente de este mundo. Y aparte tengo a Satanás que me quiere destruir. Por eso, la única forma de ser un verdadero cristiano y tener victoria es con el poder del Espíritu Santo. Es imposible sin el poder del Espíritu Santo. Es imposible. Cuando hablo de poder, no estoy hablando de cosquillas en el cuerpo, pelos parados, emociones. Hablo de la capacidad de vencer. La potencia de Dios, eso es poder, potencia, capacidad. Hacer lo que yo antes no podía, lograr lo que antes no podía lograr, es hacer lo imposible, eso es poder. Y el poder solo viene a través del Espíritu Santo, a través de una relación,
a través de una dependencia, a través de una comunión, a través de una obediencia, de dejarme guiar. Eso es andar en el Espíritu. Andar en el Espíritu no es como andar flotando y hablando en lenguas. No, andar en el Espíritu es dejarme guiar por el Espíritu Santo. Obviamente que el hablar en lenguas ayuda, porque estás hablando con Dios. Dice la Biblia que el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica. Son dones del Espíritu justamente para poder vencer. Son ayudas que el Espíritu Santo nos da para poder caminar en lo sobrenatural, para poder caminar en victoria. Pero necesitamos al Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo es casi imposible ser cristiano. Lo máximo que logrará ser es un religioso. Religiosos ya hay bastantes en el mundo. Y sabemos que la religiosidad no salva, no puede contra los apetitos de la carne, no sirve para nada más que para pretender y aparentar. Lo único que es efectivo para vivir de acuerdo a como Dios quiere que vivamos y caminar como Dios quiere que caminemos y tener victoria es el poder del Espíritu Santo. Es lo único que sirve. Y la única forma de obtener el poder del Espíritu Santo no es ir a buscar a que un ungido te ponga las manos. Puede ayudarte un poco, pero no es lo que la Biblia enseña. O sea, no se obtiene así el poder del Espíritu Santo. El poder del Espíritu Santo se obtiene a través del Espíritu Santo. Sería como loco decir, bueno, no, yo quiero el poder, pero no quiero el Espíritu Santo. No, va junto. ¿Quieres el poder? Lo necesitas a Él. Por eso hoy estoy hablando más que de los dones, más que de la llenura, más que de las manifestaciones, de Él. Porque si vos lo tenés a Él, vos tenés todo lo demás. O sea, no puedo querer los dones y no querer al dador. El secreto en realidad es tener al dador de los dones, a la fuente de ese poder. Si yo lo tengo de mi lado, ¿cómo lo tengo de mi lado, Noel? Volvemos a lo mismo. Comunión. Obediencia. ¡Ay, qué fácil debe ser para ti, Noel, obedecer a Dios! Es difícil. Yo tengo que luchar primero contra mi voluntad, después contra la de mi carne, después contra la del diablo y a veces contra la de mi esposa. No, tenemos muchas contras en el mundo. Pero la realidad es que el mayor problema somos nosotros mismos. Poder vencer mi yo y mi voluntad para obedecer a Dios cuesta, pero ahí es donde entra el Espíritu Santo. Si yo tengo una relación con Él. Entonces, ¿qué dice la Biblia? El Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. ¿Qué le dijo Dios a Pablo? Pablo le dijo, Señor, ya no puedo porque lo que yo quiero hacer no hago y lo que no quiero hacer eso hago. Bástate mi gracia, que mi poder se perfecciona en tu debilidad. ¿Qué es eso? El Espíritu Santo. Entonces, cuando yo le digo, Señor, no puedo, pero quiero obedecerte y hago un esfuerzo y pongo toda mi voluntad para obedecerlo, aunque soy débil, aunque tengo mi carne en contra, aunque mi voluntad es fuerte, yo digo, Señor, ayúdame, dame tu gracia. Y entonces yo recibo esa gracia. La gracia es el poder de Dios, es el favor de Dios no merecido. Es la potencia de Dios donde yo no puedo. Esa es la gracia. Por eso le dijo a Pablo, necesitas mi gracia para que mi poder se perfeccione en tu debilidad. Entonces Pablo dijo, entendió Pablo. Entonces cuando yo soy débil, entonces soy fuerte, dijo Pablo. Porque cuando soy débil, el poder de Dios opera en mí. Amén. Entonces, para resumir, necesitamos manifestación, necesitamos ser llenos del Espíritu, pero eso no es poner manos. Me encanta poner manos, me encanta impartir, me encantan los dones del Espíritu,
Pero sin la comunión y sin la relación del Espíritu Santo, eso también se puede convertir en una religiosidad. Hay iglesias que tienen los dones, que tienen manifestaciones, pero siguen viviendo en derrota. O cristianos que tienen los dones, pero siguen viviendo en derrota porque el secreto es tenerlo a Él. Es tener una relación con Él, es obedecerlo, es seguirlo, es dejarte guiar. Hay que acostumbrarse. Yo me acuerdo que cuando yo me cambiaba, yo aprendí que tenía que dejarme guiar por el Espíritu Santo. Entonces, hasta en lo más simple, ¿qué camisa me pongo? Señor, Espíritu Santo. Muchos, ay, qué pavada está hablando Noel. Es que si no sabes ser fiel en lo poco, no vas a ser fiel en lo mucho. Si Dios no puede dirigirte en cosas pequeñas, ¿cómo te va a dirigir en las más importantes o las más grandes? Entonces, uno tiene que empezar a adiestrar. Yo empecé a adiestrar mi corazón a obedecer. Señor, ¿qué camino tomo? ¿Este o voy por acá? Y cuando tú empiezas a dejarte guiar por el Espíritu, entonces empieza una relación, un ida y vuelta. Y tu corazón se va acostumbrando a obedecer. Tu corazón se va acostumbrando también a percibir cuando es Él que te está hablando. Amén. Tenemos que aprender a vivir así y entonces el poder de Dios va a estar ahí a la mano. Ponte de pie, porque este es un tema largo, pero bueno, hasta ahí es lo más importante. Alan, si puedes pasar, me gustaría que tocáramos un poco. Y quiero que tengamos un momento de ministración. Un momento donde podamos abrirnos con Dios y decirle al Espíritu Santo, porque Él está aquí, que nos toque. Me gustaría que empezáramos diciéndole, Espíritu Santo, quiero conocerte. Tal vez si ya lo conocías, decirle, ¿hace cuánto que no hablo con vos? Quiero caminar a tu lado, O tal vez ya lo conocías, pero no estabas dejándote guiar por Él. Entonces vamos a empezar por el principio y después vamos a tener un momento de ministración para que Él nos llene. Porque siempre es bueno ser lleno una vez más del Espíritu Santo. Amén. Porque tenemos que llenarnos constantemente de Él. Espíritu Santo, te damos gracias. Gracias por estar aquí. Gracias por ser un buen amigo. Espíritu Santo, queremos estar más cerca de ti. Si tal vez tú no habías hablado nunca con Él, es un buen momento para que le digas, Espíritu Santo, quiero conocerte. O quiero conocerte más. Quiero poder escuchar tu voz. Quiero poder reconocer tu presencia en mi vida. Quiero darte tu lugar. Tú eres Dios. Tú estás aquí conmigo. Tú vives en mí, Espíritu Santo. Y a veces te pasamos por alto, Señor. Hoy te pedimos perdón por las veces que te hemos ignorado, por las veces que no te hemos obedecido, por las veces que no te hemos seguido. Y nos acercamos a ti con un corazón contrito y humillado, diciéndote, tengo hambre de ti. Te necesito, Espíritu Santo. Te necesito más que al aire que respiro. Te necesito más que a cualquier cosa. Ven, Espíritu Santo, ven. Ven y llena mi corazón. Ven y acompáñame
Ayúdame a estar consciente de ti todos los días. Ven, ministrame, tócame en esta tarde. Quiero caminar contigo. En el nombre de Jesús. Toma un momento para hablar con el Espíritu Santo. Y hasta acá vamos a despedirnos de nuestra transmisión y los que estamos acá vamos a seguir. Hola, somos Noel y Carolina. Gracias por darnos tu tiempo y tu atención. Esperamos que el programa te haya gustado, que la hayas pasado bien y que te haya sido de bendición. Podés encontrarnos todos los domingos en nuestra página de Facebook y YouTube como Iglesia Evolution. Queremos conocerte y queremos orar por vos. Si nos seguís en vivo, conectate a la misma hora y envíanos un saludo para saber que estás ahí. Hasta el próximo domingo. Chao. ¿Todavía no nos sigues en nuestras redes? ¿Qué estás esperando? Tenemos Instagram, Facebook, YouTube. Búscanos como @iglesiaevolution. También puedes vernos en nuestra página web iglesiaevolution.com. Puedes ver videos, recursos, fotografías, informarte de las últimas noticias. Así que te esperamos, visítanos, síguenos y comparte. Dios te bendiga. Recibe motivación e inspiración